¡Sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde en la mayor. ¿Cómo dice que le va Silvana Pamela? ¿Cómo le va, Álvarez? profesor, oyentes, sí. equipo? Bien, está todo perfecto. Bien, no voy a perder tiempo haciendo mis peripecias porque no le interesa. Bien, vamos rápido. Tenemos invitados. Sí, una entrevista rojinegra. Bien, a ver, dígame, tírame datos, a ver, data. Hoy tenemos el enorme placer de recibir en nuestros micrófonos a un protagonista del crecimiento del fútbol femenino en nuestra ciudad y en nuestro país. Apa. Hablamos del director técnico de Newell's Old Boys femenino. Un entrenador que dejó huella en su primera gestión y que hoy, en esta nueva etapa, vuelve a demostrar su profesionalidad, su compromiso y su pasión por el fútbol femenino. Con un estilo de trabajo serio, formador y cercano, no solo es el gran responsable de los logros deportivos del equipo, no son pocos, sino también de consolidar un proyecto que apuesta al desarrollo integral, a la formación de jugadoras y al sentido de pertenencia rojinegro. En tiempos donde el fútbol femenino argentino vive un momento de evolución y crecimiento, su figura se vuelve aún más valiosa, porque combina la mirada profesional de la identidad de Newell, porque transmite valores y porque trabaja para que el club siga creciendo protagonista. Hoy vamos a hablar con él de la actualidad del equipo, de los refuerzos, de los proyectos a futuro y de lo que significa llevar la camiseta rojinegra al más alto nivel del fútbol femenino. Bienvenido a Eva, Leo Iglesias. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Todo bien, todo tranquilo. Bien, chau, qué presente que está teniendo Newell's. Qué presente y los logros increíbles. Te tengo que felicitar, o sea, primero y principal, es un orgullo tenerte acá en Eva. Y qué reflexión, cuando mirás todo lo que se logró en tan poco tiempo, ¿qué reflexión haces? Me pone contento, me da mucha tranquilidad de entender que nos fue muy bien desde lo deportivo, y también noto un crecimiento de la disciplina que yo no fui parte en los comienzos, hace un par de años ya, pero creo que desde mi llegada, con los refuerzos del año pasado y mi cuerpo técnico, pudimos aportar un poco más a eso que venía bien, ¿no? Pues venía bien ese trabajo, y creo que les dimos ese pequeño salto a ser más competitivo en primera A. Después los campeonatos, obviamente que están buenísimos, que ser campeón es muy difícil y lo pudimos hacer 2 veces en este semestre, pero eso es más exclusivo de las jugadoras que tuve, que tengo, y que el día de mañana en Newell o donde sea siempre pregono mucho a la futbolista, ¿no? Para mí es lo más importante que tenemos. Tal cual. Leo, ¿qué aspectos positivos rescatás del rendimiento del equipo hasta ahora? En este campeonato nuevo que empezó hace 3 fechas y mañana, bueno, viajamos para jugar con Boca, me gusta mucho el equipo, muy competitivo, ya viene en líneas generales con ideas propias de lo que queremos hacer en los partidos, y eso se nota. Se ha vuelto un equipo más competitivo aún que el anterior que teníamos. Sí difiere con el anterior, que quizás el bicampeón tenía muchísimo talento, se asemeja más al del primer semestre de Newell mío, que fue el de julio a diciembre del 2024, y estoy muy conforme con lo que estoy viendo, estoy muy tranquilo, y a las chicas también las noto con confianza, con muy buena energía y convencidas de lo que queremos. Bien,
A ver, ¿cómo lo hago para no hacerlo tan largo? Siempre lo que te decía en el periodismo es que el que se tiene que destacar es el invitado y no el que entrevista. Viste que hay entrevistadores que te dan la respuesta. En pocas palabras, ¿cuál es el proyecto deportivo? ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que te pusiste y que te pusiste con las chicas? Mira, en las charlas que tenemos siempre es disfrutar día a día. Uh-huh. No son frases hechas. Yo, en lo personal, disfruto cada día, cada entrenamiento, hacemos lo que nos gusta. Nos pagan, nos va bien. Realmente para mí eso es el éxito, no salir campeón, sino hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que todas las chicas, sobre todo el plantel de primera, son privilegiadas. Siempre hablamos de eso, que hay que disfrutarlo, más allá de la responsabilidad importante de representar a esta institución, que es muy grande. Y nada, el objetivo es partido a partido, ir mejorando. Hubo varias partidas, hubo buenos refuerzos, hubo chicas que son de inferiores que empezaban a tener sus primeros minutos en primera, más continuidad. Entonces estamos en un momento lindo del proyecto, con mucha espalda en lo que es primera división. Es el momento para ver juveniles que no estaban del todo formadas, y creo que con la llegada nuestra hemos mejorado algunas chicas específicamente. Y es un buen momento porque no tenés la vorágine del resultado sí o sí. Nosotros ya tuvimos 2 muy buenos resultados este año, históricos, y tenemos una hipotética final el 20 y pico de diciembre con el campeón de este torneo, salvo que volvamos a ser campeonas. Claro, si no tendría sentido. Para ver quién entra a Libertadores. Tal cual. Ese quizás es el objetivo más importante del semestre, es ese partido. Sí. Si es que se da, porque si Boca y San Lorenzo hacen una buena Copa Libertadores ahora, entramos ya por haber salido campeón. Entonces, el objetivo sería ese partido como gran objetivo, ¿no? Clasificar a Newell's a una Copa Libertadores sería increíble. Me hiciste acordar cuando respondiste hace un rato a la anécdota que cuenta siempre Bilardo, que ese estudiante es campeón de todo, campeón del mundo, que en la primer práctica lo hace ir a las 6 de la mañana a Constitución, a los jugadores, y están todos ahí, nadie entiende, y los hace ver cuando la gente llega del conurbano a trabajar, y le dice, bien, ellos tienen que ir a laburar todos los días y no están cansados. Ustedes hacen lo que les gusta y le pagan por hacer lo que les gusta. No me digan que están cansados y que no pueden correr. Y Bilardo dice, a partir de ahí corríamos todos los partidos. Me hiciste acordar esa anécdota. Leo, a nivel evolución y mirada del fútbol femenino, ¿cómo ves la evolución del fútbol femenino en Argentina en estos últimos años? Yo la veo bien. Si hablo específicamente de los partidos de primera división, lo que es el nivel competitivo mejoró. Mejoró, creo que por varios motivos, pero encuentro 2 muy claros. Uno es la parte física y la preparación de los equipos en ese punto, ¿no? Y después hay una gran cantidad de extranjeras. Todos los equipos tienen jugadoras que vienen de otros países, y eso ha hecho que la liga tenga mejores futbolistas. Claro, hay otra jerarquía hoy. Claro. Después, en relación más a los salarios, en la se me nubló. En lo que es la visibilidad de visibilidad. Los partidos. Palabra difícil para radio, no te haga problema. Sí, no, porque quería decir visualización y me había trabado ahí. Eso más o menos. Yo creo que en algún momento estuvo un poco mejor, pero también por el cambio, no por hacer política, pero sí con el cambio del gobierno eso cambió. Y nada, creo que lo que tiene que hacer este país en el fútbol femenino es vender mejor al producto, ¿no? Hablo del fútbol femenino, porque ahí va a estar la llave. La parte deportiva fue lo primero que te dije, y eso lo veo con un crecimiento constante. Ahora, hay que venderlo mejor al producto, porque si no, no es redituable. Y si no es redituable, los clubes invierten mucho y nunca ganan. Tal cual. Lo mismo que cuando las jugadoras se van. Hoy todavía en fútbol femenino en Sudamérica no hay derechos de formación, y entonces nunca ven la plata. Tal cual. Hay que debatir, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de otra cosa. Ahí
que tiene que ver con el fútbol, pero no estrictamente con el juego en sí. Tal cual, sí. Una lectura un poco más global por ahí, sí. Y hay ejemplos claros, en Europa el fútbol femenino mueve mucho dinero y genera, pero también es real. Y cuando hay, vos decís esto de la visualización, cuando pasa eso llegan los sponsors. Entonces, si vos no trabajás para eso, difícil poder tener los recursos necesarios, sin lugar a dudas. Pregunta, ¿qué diferencia ves obviamente, entre la gente que entró y salió, los refuerzos? ¿Qué diferencia ves entre tu equipo anterior y este? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿Qué sentís que habría que mejorar? Hay cosas diferentes, por ejemplo, la jerarquía de las futbolistas que se han ido era muy alto para la Liga Argentina. Nosotros teníamos jugadoras que eran muy buenas individualmente y hoy han ido a jugar en su mayoría al fútbol internacional, donde hay más jerarquía. Y las chicas que han llegado, en algunos casos yo las había dirigido en otra institución, sé lo que me pueden dar, son jugadoras también de jerarquía, pero no vienen en algunos casos, no vienen con la continuidad que van a ir adquiriendo con el correr de los partidos de este torneo. Entonces sí hay ahí una diferencia considerable. Sí entiendo que este equipo colectivamente, en el sacrificio, en el esfuerzo y con el correr de los partidos también en las sociedades, dentro del campo, va a ir mejorando, y es un poco, para mí entender, va a ser un poco mejor que el que tuve, pero necesitamos tiempo de trabajo. Por suerte los resultados se están dando muy rápido, no hemos perdido, estamos punteros en la zona nuestra, que eso siempre ayuda, pero entendemos, claro, los goles son amores, sí, claro, pero sí. entendemos que el funcionamiento se va a ver un poco más adelante con este equipo. Es un equipo que, si bien tiene las ideas de que tenemos siempre nosotros con Luis, que me ayudan, todavía le falta tiempo de trabajo. Leo, primero un comentario referido a la pregunta anterior que me quedó como para decirte. Creo que el fútbol colombiano ha crecido muchísimo. Hablo de nuestra arquera y hablo también de la arquera de Argentino de Rosario, que me impresiona la postura, la seguridad, la valentía y bueno, y también un poco ser repetitiva, ¿no? Cómo ha crecido el fútbol colombiano en lo que es los extranjeros. Claro. Bien, ahora vamos a una pregunta referida a visión personal. ¿Qué mensaje le darías a las jugadoras jóvenes que sueñan con llegar a primera en Newell? Y bueno, que depende, siempre digo, las edades de las jovencitas. Yo pude ir a Malvinas a ver entrenamientos, que ahí hay muchas chiquitas de entre 8 y 12 años. Qué interesante. He ido a verlas competir a las inferiores, lo que es sub-14, sub-16, sub-19, que es el campeonato de AFA. Creo que este año, que tuve un poco más de tiempo, a comparación del año pasado, extraño, pero fue así, tuve más días que pude ir a verlas, conozco prácticamente a todas las jugadoras de las categorías, que yo en lo personal las estoy viendo siempre, que a mí me gusta que las juveniles sean protagonistas el día de mañana dentro del proyecto, que hay que entrenar, que hay que trabajar las frustraciones, que hay que entender que a veces no te toca porque son momentos, y en esas decisiones a veces los entrenadores podemos herir susceptibilidades, pero no lo hacemos a propósito, porque a esa edad, claro, tanto los chicos como las chicas son muy sensibles y hay que tener paciencia, y en casa hay que bajar también el mismo mensaje, que hay que tener tranquilidad, y que hay que trabajar, que hay que entrenarse, que es importante, que te diría que entre los 8 y 12 años no le demos tanta importancia que jueguen a los resultados, claro, que se diviertan. Exactamente. Y después ya más para lo que es categoría sub-14, que hay una competencia a nivel nacional, entendiendo que el resultado no es lo más importante, pero bueno, que hay que saber sobrellevar una derrota, también hay que entender que las victorias pueden venir y por eso no somos el mejor equipo del mundo. Mensajes
claros Claro, para poder formar la cabeza de esa futbolista el día de mañana. claro, Pero por sobre todas las cosas que hay que trabajar. claro. Y si te gusta hay que hacerlo con pasión. Y entender que uno muchas veces aprende más de la derrota que de la victoria, ¿es así? La derrota te ayuda Exactamente. muy claro, si no vivís frustrado, sin lugar a duda, que eso es muchas veces lo que no se trabaja en los chicos. Bien, vos venís de un club muy importante, tu experiencia anterior, y de pronto en un momento te dicen Newell, ofrecen que vengas acá a Newell. ¿Y cómo viviste? Viste que acá puntualmente el rosarino, la semana del clásico separa la ciudad, o sea, tenemos una mirada del fútbol un poco extraña, por eso cuando juegan en Newell Central, viste que todo el mundo lo transmite. ¿Cómo fue tu llegada a Newell? ¿Y cómo lo viviste? Sí, no, fue un acontecimiento importante. Yo entendía principalmente que era el tiempo de cambiar de donde estaba. Yo quería salir. Está bien. Eh, Hay que abrir la ventana y había que algunos- entre aire, tal cual, sí, hay que renovar, tal cual, sí. Sí, Estamos de acuerdo. y eso era lo primero. Y después que había algunos equipos que querían que contar con los servicios nuestros, pero aparece Newell ahí y siempre manifesté las ganas de esta ciudad vivir un tiempo, aunque sea esa pasión del fútbol. No me conmueve tanto la pasión cuando se vuelve agresiva, no me gusta obviamente. eso. Sí, no, Sí, era la ciudad indicada porque acá aman al fútbol y a mí también me pasa lo mismo con el juego. A mí me encanta el juego este. Pero empecé a entender que era Newell, algo me lo decía por dentro, que la institución es muy grande y sé todo el pasado de Newell a nivel masculino. Yo soy del año 85 y lo dije en la primera conferencia cuando llegué a Newell, que yo veía los equipos de Bielsa y me quedan en el recuerdo esos futbolistas, Uf, esas finales de Copa Libertadores. me pone la piel de Entonces gallina. Como buen rosarino. Claro, sí. Sabía dónde venía, sabía que era un club importantísimo, que el femenino estaba haciendo las cosas bien y entendía que si nos dábamos un poco de cada lado, Newell como institución y yo con mi conocimiento y la experiencia que ya venía de pelear campeonato, de salir campeón en el femenino, podíamos hacer cosas grandes y creo que las terminamos haciendo. Perfecto. Bueno, yo, Toti, te agradezco de todo corazón que hayas estado acá en EVA a compartir tu experiencia con nosotros y desde ya te digo que vamos a volver a charlar, pero ya de la experiencia de cómo fue jugar la Libertadores. Te dejo con Silvana que cierre la nota. Un abrazo. Leo, Muchas gracias. en la línea de evolución y futuro del fútbol femenino argentino, ¿qué mensaje le dirías a quienes todavía subestiman el valor y el potencial del fútbol femenino en nuestro país? Y yo pienso igual que por suerte y por el rendimiento y las cosas que van sucediendo año tras año, eso pasa menos. Primero, pasa, sí, todavía pasa, pero pasa menos. Y eso es importante. Que el fútbol femenino no tiene vuelta atrás ya. Va a ser una constante. Todo el tiempo va a ir creciendo. A veces los pasos son chiquitos, pero no retrocede. Sí pienso que a veces se estanca un par de meses y después vuelve a crecer. Ojalá que eso lo podamos cambiar. Lo que le digo a esas personas es que en el último mercado de pases a nivel internacional se han vendido jugadoras en más de $1 millón en el fútbol mexicano al estadounidense, por ejemplo. Entonces, que se está trabajando bien y que eso en un par de años va a suceder acá también y que los clubes van a empezar a tener un poquito más de crédito, van a apostar y van a poder también ganar un poco de dinero o no perder tanto, porque es una realidad esa. Hay que entenderlo. Y que va a seguir creciendo. Hoy la selección argentina hizo una gran Copa América, perdió por penales con Colombia, que Colombia en el último mundial salió entre los 8 primeros. Esto va encaminado a que va a seguir creciendo. De hecho hay un estudio que lo da el fútbol femenino en los próximos 10 años como el 5º deporte más importante a nivel mundial. Y yo pienso que vamos a ir por ahí, no tengo dudas. Hoy vas por cualquier canchita de barrio y
cuando yo era pibe alquilábamos la cancha a los varones y era imposible que la alquilen las chicas. Tal cual. Y hoy ves que hay un montón de partidos de nenas, ya ni mixto, van 11, 12 nenas y juegan un babi y alquilan la cancha porque se despertó la pasión en la mujer de querer experimentar cómo es esto y se dio cuenta que es un deporte hermoso. Creo que hay un cambio de pensamiento en la sociedad que festejo mucho, de ese punto de vista lo festejo mucho, y que es que todos podemos hacer de todo lo que tengamos ganas. Bueno, Leo, una inmensidad rojinegra, gracias, abrazo colosal. Recordemos que mañana Newell's juega contra Boca en Casa Amarilla, 12-15 horas, fecha 4, así que éxitos y un placer enorme. Tu conocimiento, presenciar el partido con las chicas, son maravillosas todas y cada una, especialmente nuestra capitana, así que bueno, un placer. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen sábado. Muchas gracias por su tiempo.